Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al podcast de Roto Performance. Llega septiembre, llega una nueva temporada con muchas ganas e ilusión de seguir compartiendo contenido con todos vosotros, con todas vosotras. Después de estos meses un poco complicados, tanto Jorge y yo decidimos dar un poco de aire a la publicación de contenidos y dedicar el tiempo a otra cosa debido a la situación actual. Y ahora ya estamos de vuelta, tenemos mucho contenido preparado para compartir con todos ustedes, así que esperamos que a medida que vayamos desvelando nuevas publicaciones, os vayáis animando a compartir y dar feedback sobre todo el conocimiento que estamos intentando haceros llegar. Esperamos además mandaros un mensaje de ánimo para esta temporada, que muchos de los que y muchas de las que nos escucháis sois profesionales que estáis en el campo, que estáis trabajando en el día a día con muchos jugadores y jugadoras, por tanto este inicio de pretemporada ya está siendo bastante peculiar, seguramente la temporada lo sea, por tanto desearos mucha suerte y ánimo para el año. En esta entrevista hemos estado hablando con Carlos Ramírez. Carlos es investigador en la Universidad de Leeds, nos comenta su trayectoria, puesto que él viene de la rama de estudios de la medicina y cómo pivota un poco, ¿no?, su formación y su interés y la línea de investigación que desarrolla la lleva a cabo un poco por este cambio hacia más el estudio de la ciencia del deporte. Nos comenta cómo funciona en su realidad, la realidad quizás también de Reino Unido, de cómo funciona el binomio club-universidad y cómo se complementan para potenciar la investigación y el rendimiento sobre todo de jugadores más jóvenes, y nos adentra un poquito y nos da un poquito más de información sobre aquellos trabajos que han publicado en relación a su línea de investigación, que se centra principalmente en procesos de recuperación, más concretamente en aspectos relacionados con el sueño y la calidad del mismo. Además, Carlos tiene experiencia en selecciones de rugby, que él está vinculado a este deporte y que seguramente dé mucha información que os guste. Deciros además que, debido a problemas técnicos en la grabación del vídeo, de la entrevista que hicimos con Carlos, en los últimos 20 segundos notaréis que el cierre del audio es como un poco brusco, porque se pierden esos pequeños 20 segundos, 30 segundos finales que no pudimos recuperar y por tanto el audio quedará cortado. Al final, en esos momentos, ya lo único que quedaba era la despedida de Carlos, el agradecimiento final y el saludo que le enviábamos desde aquí. Pero os ponemos en preaviso de lo que os encontraréis. Sin más, esperamos que os guste la entrevista tanto como nos ha gustado a nosotros, que la disfrutéis y nos vemos en próximas publicaciones. Muy buenas, Carlos. Un placer saludarte y tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola Javi, bien, bien, muchas gracias acá, aprovechando el tiempo, contento de poder platicar con ustedes. Un placer para nosotros también poderte tener aquí. Seguramente para las personas que nos estén escuchando, pues no, a lo mejor no te conocen y queríamos cederte la palabra para que te presentaras y que nos comentaras quién eres. ¿Quién es Carlos? Claro, sí, Carlos, originalmente soy médico, soy Uh-huh. guatemalteco, me gradué de medicina en el 2012 y tenía la intención original de tirarme al área de traumatología, ortopedia, en el área del deporte, porque es lo que siempre me ha interesado. Tuve Uh-huh. la oportunidad de hacer una pasantía en un hospital en Londres en 2012 y, y pues me gustó mucho el sistema de salud y el entrenamiento que se llevaba en Inglaterra. Y a raíz de eso, eh, pues esas conexiones que hice acá me recomendaron hacer una maestría antes de empezar un programa de residencia. Y así fue como terminé haciendo una maestría en Glasgow, que es una maestría en medicina y ciencias del deporte. Uh-huh. Siempre originalmente muy tirado al área médica, clínica al principio, pero durante el transcurso de mi maestría tuve mi primer contacto con el área de ciencias del deporte, pues al nivel que lo trabajamos ahora, y no lo poco que se conoce en Latinoamérica y en Guatemala de la rama. Y la verdad es que me gustó Uh-huh. mucho, me llamó mucho la atención. Eh, Tuve la oportunidad de colaborar con un equipo profesional de rugby también en Glasgow, que estuve un año con ellos y, y estuve haciendo básicamente análisis de GPS, monitoreo de cargas, eh, todo muy más tirado al área de ciencia que de medicina y al final pues me terminé
enamorando de ese lado, digamos. Dejé el área clínica para un lado. Volví a Guatemala, trabajé algún tiempo en deporte y pues hace más o menos 3 años, un poco más de 3 años, eh, me mudé de nuevo al Reino Unido y para continuar mi formación como investigador. Estoy terminando el doctorado en Leeds Ujú. Beckett y al mismo tiempo pues trabajando con un equipo profesional de rugby a nivel de cantera, donde estoy como coordinador de rendimiento. Entonces ahí Ujú. coordino el área de preparación física con el área de nutrición, psicología, todo el soporte multidisciplinario que se le da a los jugadores. Y, A ver, sí, eres un perfil que no es muy común, ¿no? Estos trasvases, ¿no? Desde la medicina a la ciencia del deporte. Quizás si hay algún perfil a la inversa que acaba de decir, mira, pues después vuelvo a hacer otra formación, no sé. Es la primera vez que yo me encuentro, seguramente los oyentes no sea tan común tu perfil, así que es un perfil sin duda bastante curioso. En tu día a día, Carlos, ahora estabas comentando esta dinámica del equipo multidisciplinar y los diferentes roles que estabas comentando dentro del trabajo con los jugadores. ¿Cuál es tu rol específicamente dentro de este equipo? coordinar la estructura de soporte de los jugadores principalmente. Entonces, eh, está el área técnica por un lado, que son entrenadores eh, y el coordinador de la cantera, digamos, y el otro lado está el área de soporte de ciencias del deporte, donde tenemos um, a nivel de cantera tenemos su 16, su 15, su 18 y su 21. Y Ujú. tenemos soporte con 3 preparadores físicos, un nutricionista, un psicólogo y 2 fisios. Y lo que tratamos de hacer, o a lo que me dedico yo especialmente, es tratar de que toda la comunicación sea fluida entre los diferentes elementos del grupo multidisciplinario Ujú. y para poder apoyar mejor a los jugadores y al mismo tiempo igual el tema de estar involucrado en las sesiones, en el trabajo de gimnasio y también trabajo de cancha, trabajo de cualquier cualidad física que tengamos que desarrollar para cada jugador dependiendo de un montón de cosas, su posición, su edad y un montón de cosas. Y en relación a todo este trabajo que hacéis con el equipo, por lo que yo tengo entendido, y si no, corrígeme si voy equivocado o no voy bien encaminado, es como un binomio que tenéis a nivel de entre la universidad, ¿no? El mundo más académico y los clubs, en este caso del rugby, ¿verdad? Sí, sí, así es como funciona el modelo que tenemos de investigadores en deporte en Leeds, en la Universidad de Leeds Beckett. Entonces, somos más o menos 15 eh, candidatos a doctorados y estamos todos como incrustados, digamos, en diferentes equipos profesionales. La mayoría estamos trabajando con rugby, pero también tenemos gente trabajando en fútbol con el Leeds United, tenemos alguna gente trabajando en triatlón y en algunas otras cosas. Pero entonces la manera en que el modelo funciona es que el club que nos, que nos da empleo, digamos, eh, Ujú. paga un salario a la universidad y luego la universidad con eso nos mantiene los estudios y nos da también un estipendio, digamos, un salario a raíz de eso. Y es algo que termina beneficiando tanto al club como a la universidad, porque el club puede emplear a 2 personas por el salario que emplearía a una si se fuera a emplear individuos individuales y contrastados, digamos, y al mismo tiempo se asegura de tener gente que no se va a ir al cabo de pocos meses, porque es un proceso de 3, 4 años, es gente que va a estar ahí trabajando con ideas nuevas, desarrollando ciencia. Y por el otro lado, la universidad y los investigadores nos beneficiamos de tener acceso completo como parte del staff de un equipo profesional y pues poder realizar nuestros estudios y nuestras investigaciones utilizando el grupo de jugadores con el que estamos expuestos.
Ujú. Suena bastante interesante cómo se tiene organizado. Es una cosa que aquí en España no es común ver. Seguramente sí que hayan conexiones a un nivel, digamos, más puntual o algo más, casos más aislados, pero no es una estructura que aquí se lleve mucho, la verdad. ¿Cómo se hace entonces para que todo esto funcione? Si al final estás en este proceso de doctorado, nos estabas comentando al principio, o sea, eres un trabajador más dentro del club y a la vez tienes unas responsabilidades con la universidad a nivel de investigador o también a nivel docente y eres profesor de la universidad. Sí, a nivel de investigador y a nivel docente. Eh, las horas de docencia son un poco más limitadas. La mayor parte de mi tiempo se divide entre el club y entre mi investigación, pero también estoy expuesto más o menos a 4 o 5 horas de docencia por semana. Eh, pero la mayor parte es investigación y trabajo práctico. Vale, vale. Ahora vamos a centrarnos, si te parece, Carlos, en esta línea de investigación que tú estás desarrollando en particular, para que la gente que nos escuche se sitúe, porque aquí en España el rugby no es un deporte muy extendido, no es muy practicado. Hay una predominancia evidente del fútbol y en segundo lugar el baloncesto, y el rugby no está en los primeros puestos de deporte más practicado. Am, ¿Cómo podrías explicar qué son las demandas de un deporte como el rugby y qué variantes podríamos encontrar dentro del rugby? Sí, esencialmente es un deporte similar al fútbol. Ujú. De hecho, se deriva del fútbol. En general es un deporte de conjunto o intermitente, donde vas a tener tus periodos caminando, trotando, corriendo, sprints, con el añadido que en el rugby tenés las situaciones de contacto. Pero la idea general es anotar puntos invadiendo el campo contrario, entonces hasta cierto punto similar a cualquier otro deporte de conjunto. Algunas de las reglas, y bueno, la mayoría de las reglas son las que dictan las demandas del deporte. Por ejemplo, los pases del balón solo pueden ser hacia los lados o hacia atrás. Y la única forma que puedes avanzar, hacer que el balón avance, es uno pateándola, o dos tratando de romper la línea defensiva, eh, evitando situaciones de contacto, pero mucho más frecuentemente que no, resulta en situaciones de contacto y de lucha. Eh, Todo esto resulta en que los jugadores pueden tener de 15 a 40 colisiones por partido, dependiendo de la posición que tienen en el campo. Son colisiones que pueden ir de lo general de 10G hasta más o menos 40G, dependiendo de la velocidad del jugador y la masa del jugador y del defensor o de la oposición. Luego, en temas de las demandas locomotrices, digamos, los jugadores pueden cubrir de 5 a 7 kilómetros por partido, que es un poquito menos que lo que se vería en fútbol. Eh, si bien esto lo hacen en 80 minutos, que son 10 minutos menos que en fútbol. Y las demandas pico, similares al fútbol también, 150, 170 metros por minuto. Y en fútbol yo creo que son 170, 180. Entonces son deportes similares, eh, con un poquito más bueno, bastante más de situación de contacto en el rugby. Claro, seguramente debido también a estos contactos hay más pausa en el juego, ¿no? Y quizás el árbitro interviene en algunas situaciones más que no tanto en el fútbol y por eso estas pequeñas diferencias en la demanda sumada al tiempo total, ¿no? Em, te quería preguntar, en relación a cómo has mencionado ahora los impactos que recibe un jugador, más o menos desde los 10G hasta los 40G, a lo largo del transcurso de la competición, ¿cómo hacéis vosotros todo este control como para tener todos estos datos? ¿Qué habéis hecho y qué hacéis en el día a día para recopilar esta información? Ahora, bueno, hace algunos años se validó por medio de dispositivos de GPS, utilizando el acelerómetro. Hay un algoritmo que está validado para detectar colisiones en rugby nada más, no lo han validado en otros deportes. Entonces, esto realmente te puede, al momento de procesar los datos, pues te saca una bandera ahí y te muestra y te dice cuántas colisiones cada jugador estuvo expuesto. Todavía es un algoritmo que, a pesar de que está validado, da algunos problemas porque
Hay casos en que, por ejemplo, están hablando con el árbitro los jugadores y un jugador de una palmada a otro en la espalda sobre el dispositivo y eso lo va a leer como una colisión. Hay muchos falsos positivos también. Pero es algo que la tecnología está avanzando y está mejorando. Idealmente, en un mundo perfecto quisieras poder cuantificar tus colisiones y llevar un control estricto de la carga de colisiones que un jugador tiene durante la temporada por medio de análisis de video, pero es un proceso que toma realmente demasiado tiempo. Entonces con el GPS, con el acelerómetro de GPS es con lo que vamos guiándonos. Y en el día a día, ¿cómo hacéis toda la recopilación de datos? Es decir, ¿siempre hay alguien en el campo responsable de este tipo de dispositivos? Cuando se acaba la sesión, ¿hacéis el volcado? ¿Es el día siguiente? A un nivel más práctico, ¿cómo lo lleváis a cabo? A un nivel más práctico, las sesiones se hacen con análisis en vivo, entonces sacamos la antena, sacamos la computadora también y pues ahí vamos teniendo información inmediata de distancia, principalmente distancia y diferentes zonas de velocidad. Con eso nos puede permitir que, por ejemplo, al final de las sesiones, si algún jugador no alcanzó los objetivos de la sesión en cuestiones de intensidad y de distancia de desplazamientos en determinada zona de velocidad, pues se le puede dar un poquito extra. O si algún jugador se está pasando de lo que está haciendo, pues tenemos la comunicación con los entrenadores para poderlo sacar un ratito y evitar picos durante la semana. No, eso lleva evidentemente una preparación en cuanto a la gestión de datos seguramente y tendréis que tener es un soporte importante en cuanto al análisis, ¿no? Y la comunicación con el staff. Si te parece, quería preguntarte, porque es una de las cosas principales o de una de las preguntas principales de la entrevista. Cuando conocí de tu perfil me llamó mucho la atención tu línea de investigación en particular, porque creo que es un tema que no se toca o no se está estudiando mucho en líneas generales, no en el rugby solo, sino en líneas generales. ¿Nos podrías hablar de tu proceso de doctorado y de tus estudios de doctorado en particular, de qué estás llevando a cabo y cómo comenzaste a investigar sobre este tema? Sí, claro. Yo cuando apliqué para el puesto de candidato a este doctorado, el grupo de investigación te decía que de momento creo que somos como 15 personas, pero hace algunos años eran más o menos 4 o 5 personas los originales. Y las líneas de investigación que ellos iniciaron eran unas líneas bastante delineadas. Había una persona que estaba encargada de investigar las demandas del juego. Había otra persona que estaba encargada de investigar las características físicas de los jugadores. Había otra persona que investigaba las cargas de entreno durante la semana, durante tu mesociclo, durante tu macrociclo. Y había otra persona que investigaba fatiga y recuperación. Entonces, la forma en que Ben Jones, que es el líder de nuestro grupo de investigación, hizo que el grupo fuera creciendo, fue dándole continuidad y construir sobre los estudios preliminares que se hicieron. Entonces, obviamente por mi perfil un poquito más tirado al funcionamiento del cuerpo, fisiología, pues lo que más se adaptaba era el estudio de fatiga y recuperación, que al final es algo que se me hace a mí muy, muy interesante y así fue como terminé con el tema asignado, digamos. Luego, en cuanto a las preguntas de investigación específicas, esas no las formulé hasta ya más o menos 6 meses adentro de mi doctorado, después de estar un poquito ya con más de conocimiento de cuál era el estado de la investigación en esa rama. Y, y a partir de ahí, pues mi doctorado, mi línea de investigación se separó más o menos en 2 vías. La primera, que es 100% práctica y científica, y es donde investigo el ciclo de fatiga y recuperación durante torneos cortos y cómo se puede relacionar esto con el rendimiento. Entonces, todo esto salió a raíz de conversaciones con personas, preparadores físicos, entrenadores en las federaciones de las 6 naciones
eh, y era una necesidad común porque se tiene el torneo sub-18, que a diferencia del Seis Naciones mayor, donde se juega un partido cada semana o cada 2 semanas, en el sub-18 se juegan 3 partidos en 9 días. Entonces estaba la pregunta de si se les estaba dando suficiente tiempo de recuperación a los jugadores o cuál era el comportamiento de la fatiga post partido. Entonces a partir de ahí fue que nació la pregunta, nació realmente alineando más o menos la experiencia o el conocimiento que yo podía aportarles y ellos pues dando la pregunta que ellos pensaban que era realmente iba a tener un impacto en la práctica. Y pues la otra línea de mi doctorado, como te decía, que tiene realmente dos líneas. La otra línea es un poquito más a nivel macro y a nivel organizacional y que busca mejorar la forma en la que hacemos ciencia basada en la práctica y ciencia basada en la cancha, digamos, que nació también a raíz de las conversaciones con la gente de las Seis Naciones, eh, porque, digamos, la ciencia basada en la práctica puede tener un impacto muy, muy, muy importante. Porque las preguntas vienen de la cancha, vienen de los entrenadores y realmente el laboratorio se vuelve el gimnasio o el día a día del jugador, a diferencia de los estudios del laboratorio, los cuales pues realmente hay veces que no tienen aplicación real con los atletas porque no son relevantes. Pero el problema de la investigación en la práctica es que tiene muchas limitantes. Los datos son secretos, por ejemplo. Poca gente está dispuesta a compartir datos. Los preparadores físicos o los científicos que están trabajando con los clubes tienen poco tiempo para hacer realmente ciencia rigurosa o no tienen acceso a equipo especializado o a software especializado para recolectar datos que necesitan para responder ciertas preguntas. Entonces, a nivel organizacional lo que buscamos fue que la gente se pusiera de acuerdo, estos 5 países rivales, en teoría, Inglaterra, Francia, Gales, Italia y Escocia. Logramos estandarizar una batería de pruebas para todos hicieron las mismas pruebas. Durante el torneo todos compartieron los datos a través mío y luego pues pudimos aumentar el tamaño de la muestra, pasamos de una muestra de 25 jugadores a tener pues, 133, que obviamente aumenta tu poder estadístico. El control de la recolección de datos, pues también usamos las mismas herramientas para todos. Y de esa forma pues empezás a atacar ciertas de las limitantes que puede tener la ciencia basada en la práctica. Y fuimos a ver la literatura, a ver si había algo publicado anteriormente en cuanto a cooperación entre rivales y realmente en deporte hay muy, muy, muy poco. Pero terminamos leyendo pues investigaciones y ciencias económicas y ciencias de business y marketing. Y ahí se ha descrito mucho con la cooperación entre competidores, por ejemplo, marcas como Apple y Samsung trabajando juntos a pesar de ser rivales para desarrollar cierta tecnología. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de promover un modelo de competición, se llama, que es cooperar y competir al mismo tiempo en pro de mejorar la calidad de la ciencia que estamos haciendo y que sea más relevante para jugadores, para entrenadores y para los que están en la cancha, que es realmente para quienes deberíamos estar haciendo la ciencia. Sí, me parece tremendamente interesante esta reflexión que haces y ahora me ha hecho mucha gracia que menciones el término de competir, puesto que en mi club, yo que vengo del mundo del baloncesto, yo tengo una entrenadora en el club que siempre, desde que la conozco, habla de este término, ¿no? Al final necesitas del rival para poder mejorar tú mismo y a la vez compartir con él, ¿no? En el caso del deporte compartes el espacio donde se juega.
y en el ámbito de la investigación pues compartes datos o reflexiones, preguntas e hipótesis que puedas tener. O sea, me parece muy interesante la reflexión que haces y seguramente este modelo o este binomio de universidad-clubs, universidad-entornos deportivos en general, pueda ser un buen camino, ¿no? Y evidentemente después una mentalidad abierta para compartir, como estabas comentando tú, ¿no? Que al final no quedarte las cosas solo para ti, sino para poder mejorar en líneas generales. Eh, Quería hacerte una pregunta, Carlos, en relación a tu línea de investigación, que estabas comentando que trabajas en relación a la fatiga y la recuperación de los deportistas. Actualmente la investigación, ya yéndonos a un punto más técnico, ¿en qué punto está en relación a la recuperación y al descanso? ¿Qué sabemos a día de hoy? Sabemos que no sabemos todavía qué es la fatiga y no sabemos cómo medirla. Eso es una de las realidades que hay actualmente. Eh, se han utilizado diferentes formas de medir la respuesta a la fatiga, digamos, por ejemplo, eh, me, mediciones en sangre como creatina quinasa o mediciones hormonales, eh, cortisol, testosterona, test de rendimiento, eh, por ejemplo, sprints o saltos contra movimientos. Se han hecho muchísimas cosas. Muchas de esas herramientas para medir la fatiga, entre comillas, digamos, han demostrado ser sensibles, sensitivas a la carga, pero todavía no entendemos realmente qué es lo que nos están diciendo. Eh, de la forma en la que yo lo veo, que hay mucha gente que está haciendo investigación en fatiga que va a estar de acuerdo conmigo y mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo creo que las respuestas psicométricas de momento son probablemente la mejor herramienta que podemos tener. Que son las mediciones del wellness, del bienestar del jugador. Eh, son, son sensitivas, son menos invasivas en la vida real, en el día a día de la práctica. Es rápido, es fácil de interpretar, el costo es mínimo y más importante aún, no representa ninguna carga para el jugador. En cuanto a tiempo, primero de todo, porque sí, por ejemplo, las relaciones entre testosterona y cortisol son válidas para medir la respuesta a la carga en atletas, pero en la vida real, ¿cuándo te vas a poner a hacer hisopados en la mañana para una escuadra de 25 jugadores y después ir Claro. a correr tus muestras? No es práctico. En cambio, un cuestionario subjetivo te toma 5 minutos pasar por todos los jugadores y la información puede ser tan sensitiva y mucho menos invasiva. Hay alguna eh, la nueva dirección a la que esto se está dirigiendo es más o menos a la monitorización invisible, que es un tema con el que inició Martin Bouchet, eh, con para poder combinar y tener una idea mejor de qué es lo que está pasando con el jugador. Porque vas a tener por un lado tu respuesta psicométrica, que es la medición subjetiva del estado de recuperación de un jugador, pero eso la le puedes dar soporte con una medición objetiva. Y la medición objetiva sería pruebas submáximas durante el calentamiento de los jugadores. Eh, Martin en el 2015, creo yo, validó el uso de acelerómetros y él ve una relación entre el desplazamiento vertical del acelerómetro y el componente de velocidad durante carreras constantes, y eso puede dar información acerca del estado neuromuscular de un jugador. Nosotros hicimos investigación y vimos la reproductibilidad de esa prueba también hace algunos meses, y vimos que es una prueba que se puede reproducir. Toma poco tiempo, lo haces por medio del GPS, lo puedes hacer durante el calentamiento. Lo único que se necesita es que los jugadores hagan 4 a 6 carreras de 60 metros, eh, que ni siquiera son sprints, son una velocidad realmente baja, se pueden hacer incluso durante días de descarga como parte de tu calentamiento. Y
aparenta ser algo prometedor. Entonces yo creo que eso es a donde vamos ahorita. Tener tu monitorización subjetiva por medio de la respuesta psicométrica e idealmente tener algo objetivo también, pero que debería ser, entre comillas, algo invisible. Uh-huh. Comentabas ahora todo esto de todo este apartado de los test subjetivos, ¿no? El wellness y otros posibles cuestionarios. Eso es un tema que podríamos debatir horas enteras con muchos profesionales seguramente. A nivel de vuestro trabajo en el día a día, ¿utilizáis alguno más aparte del wellness? Porque el wellness es como el más extendido. Pero ahora que estamos en este momento de confinamiento aquí en España, ¿no? Y muchos preparadores físicos, entrenadores y demás, hemos recibido algunas preguntas de, oye, ¿qué más test pueden haber para valorar pues, cómo están los jugadores a nivel psicofisiológico, digamos, ¿no? Este punto. Entonces, ¿utilizáis algo más vosotros? Nosotros usamos, por lo principal, usamos el clásico wellness de McLean, que son Uh-huh. tiene 5 componentes. Le pregunta al jugador cómo se siente en términos de dolor muscular, fatiga, humor, y que también durmió. Y la utilizamos porque realmente es una de las herramientas que más se ha utilizado en investigación y que tiene un poco más de soporte científico. Pero no quiere decir que sea la única. También está la escala de esfuerzo percibido, que es similar al RPE, va del 1 al 10 y es una sola pregunta, que yo creo que también puede ser muy útil en el día a día y cuando lo que se busca es tener una idea rápida de cómo están los jugadores y pues claro, ver las fluctuaciones durante un ciclo de entrenamiento o ahora mismo durante el confinamiento. Pero he tenido conversaciones con profesionales igual trabajando en recuerdo a alguien que trabaja en fútbol al más alto nivel y pues hablando con él me comentaba que al principio usaba a McLean, que es el wellness de las 5 preguntas, y que ahora la forma de la monitorización subjetiva lo que hacen es que le preguntan a los jugadores, buenos días, ¿cómo te sentís? Y ya, y eso es todo, porque según ellos eso es todo, ellos creen que eso es todo lo que se necesita. Y yo no sé si yo lo llevaría tanto a ese extremo porque es un poquito difícil ser tan subjetivo si quieres tener una idea, especialmente cuando lo empiezas a ver a nivel de mesociclo. Eh, pero, pero realmente cualquier herramienta subjetiva puede ser utilizada, no tiene que ser específicamente una pregunta. Claro, quizás simplificarlo tanto, ¿no? Y dejarlo a veces tan abierto puede ser después. El hándicap que quizás le veo es que necesitas conocer mucho al deportista, ¿no? Para a veces tener esa información, para que te sirva, ¿no? Esa información y que la puedas ya realmente tomar una decisión posterior con ella, que si tienes un gran bagaje sí puede valerte. Pero claro, bueno, te lo preguntaba y te lo comentaba porque existen muchas otras propuestas, pero es verdad, como tú comentas, que el wellness de McLean es seguramente el más extendido de la literatura y es el más simple, digamos, porque después hay otros que valoran pues, el estrés, ¿no? O el estado de ánimo y son una batería de preguntas muy extensa y hay veces que se puede hacer un poco engorroso, ¿no? El trabajar con deportistas en ese sentido. Carlos, en relación a todo esto de la fatiga y de la recuperación con los deportistas, ¿trabajáis en el control del proceso del descanso puramente del deportista, al margen de la percepción que pueda tener en cuanto a la recuperación? ¿Sobre el descanso trabajáis? No hemos hecho, en cuanto a investigación, no hemos hecho nada, ningún estudio con ninguna intervención, digamos. No hemos, realmente ahorita estamos todavía en una etapa muy descriptiva de describir qué es lo que está pasando. Aparte que eso ya es un poquito más difícil a pesar de estar 100% involucrado como parte del staff en un club y hay hasta un poquito de cuestiones éticas, hacer intervenciones para evaluar la efectividad de ciertas técnicas de recuperación en atletas que competir es su trabajo. A mí me encantaría hacer algún estudio para empezar a hacer un poquito más de intervenciones, pero de momento todavía no. En el lado como
como profesional practicando sin pensar en mi lado como investigador, pues hacemos lo que se hace en la mayor parte de clubes profesionales, me imagino yo. El postpartido, descanso, luego tenemos alguna recuperación activa, se les dan recomendaciones generales a los jugadores, les recomendamos técnicas que están basadas en evidencia o que tienen cierta evidencia algunas. La educación al jugador creo que es muy importante, pero no estandarizamos nada. Entonces hay jugadores a los que les gusta usar medias compresivas o tights compresivos, pues si los quieren usar, los usan. Hay jugadores que les gusta pues hacer el sauna y si quieren hacerlo, pues que lo usen. Lo único que sí tratamos es informar a los jugadores de las estrategias que definitivamente no funcionan y que pueden ser contraproductivas. Entonces ya queda en cada jugador, pues ellos diseñan su propio plan de recuperación post partido. Y sí. Claro, después en el caso del rugby en particular existe este momento del tercer tiempo, ¿no? Que quizás depende del entorno, pues se hace de alguna manera, ¿no? O de otra, depende del nivel competitivo, pero bueno, sí que es una cosa a tener en cuenta. Quería preguntarte, porque antes has mencionado esto de la intervención o de la recopilación de los datos del Seis Naciones que llevasteis a cabo. Quería preguntarte un poquito más en concreto sobre esto, ¿vale? Porque yo estuve leyendo un poco las publicaciones hice una lectura en diagonal de las publicaciones que teníais publicadas y vi cosas tremendamente interesantes y que seguramente hay poco en la literatura. Yo no estudio sobre estos temas, pero sí que tengo la percepción de que hay poco. Y quería preguntarte un poquito más en concreto, porque hiciste una publicación sobre los patrones del sueño que se daban en estos deportistas jóvenes en el Seis Naciones. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consistió el estudio, qué variables controlaste y cuáles son las conclusiones y aplicaciones prácticas que se puede llegar a implementar en el día a día? Sí, sí, sí. El estudio, lo que buscamos hacer fue evaluar cuál es el efecto de una competición, de un torneo corto en los patrones de sueño de estos deportistas pues, a nivel internacional. Entonces lo que hicimos fue, tomamos una base de sus patrones de sueño un par de semanas antes de que se fueran al campamento a encerrarse a un hotel con su equipo, cuando estaban todavía en casa, y luego durante el campamento también seguimos tomando mediciones de los patrones de sueño. Lo medimos utilizando cuestionarios de sueño que están validados para trabajar con pacientes con insomnio. La medición del el sueño es una rama de investigación que a mí me parece interesantísima porque definitivamente yo creo que es la técnica de recuperación más importante, pero realmente tener una medida gold standard de cómo está durmiendo alguien es un poquito complicado. Pero estos cuestionarios parecen ser buenos y son prometedores. Entonces, queríamos ver qué pasaba cuando los atletas estaban en competencia versus cuando estaban en sus casas. Hay ciertos estudios que están publicados en deportes en equipo a nivel senior, digamos, a nivel más alto, y la mayoría concuerdan en que la competición tiene un efecto negativo en los patrones de sueño. Y es algo que realmente se puede ver o se puede tratar de entender por qué. Pues la descarga adrenérgica después de un partido, muchas veces también juegan por la noche con luces de los estadios y pues puede costar un poco irse a dormir. En deportes como el rugby, pues situaciones de contacto, luego les puede costar dormir por el dolor. Entonces esperábamos ver un comportamiento similar, pero la sorpresa fue que en atletas internacionales sub-18 de rugby, al parecer duermen más cuando están en competencia. Entonces pasaron los jugadores de dormir en promedio 8 horas cuando están en casa, que si bien está cerca de las recomendaciones para un atleta en desarrollo, que son 9 horas por cada noche, pues hay jugadores que duermen 5 horas y media y habían algunos que dormían un poquito más de 9 en casa. Pero al estar en el campamento, en la competencia,
pues dormían casi las 9 horas en promedio, con algunos que llegaron a dormir hasta 10 horas. Entonces, no controlamos, realmente no podemos controlar el por qué, pero analizando los resultados y discutiéndolos, pensamos que es porque los atletas, al sacarlos de su día a día, donde tienen compromisos de educación, porque tienen que ir al colegio, porque tienen que ir a entrenos en la mañana, eso los obliga a levantarse más temprano. Y eso sí lo pudimos ver en los datos, que el tiempo, la hora a la que se levantan en la mañana es mucho más temprano cuando están en casa que cuando están en campamento. Entonces lo que está pasando cuando tomas a tus atletas adolescentes y los llevas a un medio controlado, profesional, digamos, donde no hay colegio y no hay entrenos tan temprano, se les permite dormir más, y lo que hacen la gran mayoría es que toman la oportunidad de dormir más. Ujú. Entonces, ciertos de los argumentos que se pueden, o recomendaciones que se pueden tomar a raíz de esto, muchos son a nivel institucional y es algo que probablemente no está en nuestras manos, pero tratar de limitar las clases muy temprano por la mañana en el colegio, que obviamente está fuera de nuestro control, o los entrenos por la mañana, tratar de limitarlos también cuando son muy temprano. Alguna cosa de la que vimos también es que la hora a la que los jugadores se van a dormir por la noche no cambió cuando estaban en casa o cuando estaban en el campamento, es esencialmente la misma. Y eso es importante porque alguno de los contraargumentos que ciertas personas pueden tener es, bueno, solo si tienen que ir al colegio muy temprano, solo que se vayan a la cama más temprano. Pero no es decisión solamente del atleta adolescente, es que simplemente Ujú. hay eh, un desplazamiento del ciclo circadiano durante la adolescencia que realmente no les permite dormirse más temprano, y hay presiones sociales, hay presiones de otro tipo de cosas que realmente no es así de fácil. Solo lograr que un adolescente se vaya a dormir a las 8 de la noche es virtualmente imposible. Entonces lo que Ujú. tratamos de proponer es dejarlos dormir más por la mañana, pero por ahora creo que no vamos a tener mucho éxito con los colegios. Pero bueno, la recomendación está ahí. Ya, ya, ya. Claro, claro. Evidentemente hay factores externos, ¿no? A lo que es el deportista y la dinámica de entrenamientos, de competición de los clubes y que no se pueden cambiar. A mí me sorprende y me parece tremendamente interesante porque yo me dedico también o trabajo en entornos de formación de deportistas jóvenes, adolescentes, en mi caso especialmente con chicas. Y, y son cosas que cuando lo hablas con ellas por un tema de tratar de hacer pedagogía y educar en estos aspectos, es una cosa que sí que te comenta. Dice, yo no me puedo ir a dormir tan temprano, ¿no? O tengo tantas cosas del cole que hacer que es imposible. Y no es por un tema de mala organización, es que hay veces que el volumen de trabajo del colegio o de las tareas en casa también, que eso suma, o compromisos sociales, no da para... El día ya no da para más y tienen un límite en ese sentido. Así que yo con eso, hilándolo con esto, te quería preguntar, a nivel de, porque claro, una cosa es la cantidad de horas que dormimos, ¿no? Y otra cosa será la calidad de ese sueño que podamos tener. ¿Hay algunas maneras de que podamos buscar, decir, mira, mejorar el sueño, aunque, de alguna manera, aunque las horas sean las mismas, es positivo o no? Sí, están las recomendaciones de higiene del sueño, que son recomendaciones que se hacen, bueno, que vienen de la investigación médica esencialmente, pero han sido muy bien adoptadas por el Ciencias y Medicina del Deporte, que son evitar exposición a pantallas o a luz artificial más o menos, por lo menos 30 minutos a una hora antes de la hora que queremos ir a dormir. Ujú. Tratar de que la habitación en la que vamos a dormir pues eh, se habla de 18 o 20 grados, pero que no haga mucho frío o tampoco haga mucho calor, sino que sea agradable. eh, Tener también un comportamiento o un horario específico de hora de ir a dormir y de la hora de despertarse durante todos los días, esto es muy importante especialmente para atletas en desarrollo, creo yo, porque
es algo que se debe respetar en los fines de semana también. Entonces, fin de semana, si me tengo que levantar a las 8 me levanto a las 8, y si me tengo que ir a dormir a las 10 me voy a dormir a las 10. Y esencialmente es educación, educación del jugador. Y con eso se pueden crear unos mejores hábitos de sueño y ser, tal vez puede ser que duerma las mismas 7 horas, que es lo que me permite mi horario y mis responsabilidades, pero va a ser una mejor calidad y va a ser un sueño con más recuperado. Y claro, esto choca frontal, o sea, a nivel teórico la idea está bien y bueno, yo he tenido la curiosidad de leer muy poquito y o escuchar algunas entrevistas sobre esta línea, ¿no? Y en este sentido, pero choca frontalmente con la dinámica de los adolescentes de hoy en día. Es decir, nos dormimos viendo o se duermen viendo una serie o hablando por el móvil. Seguramente hay muchos en casa o muchas que ponen la calefacción a tope para no pasar nada de frío, ¿no? Y como que choca frontalmente con esto y entonces cambiar estos hábitos puede ser tremendamente complicado. Sí, yo creo que esto es importante, esencialmente por temas de salud es importante para todos los adolescentes y para cualquier persona, pero donde realmente nos debemos tratar de reforzarlo es pensando a nivel más alto, a nivel de élite, que son muy pocos los adolescentes con los que trabajamos que realmente lo van a llegar al más alto nivel. Pero es parte de la educación que tienen que llevar como atletas de élite y la mayoría van a fallar y no lo van a lograr, pero es parte de ese gran filtro que es el que hace la diferencia entre un superatleta y alguien que era bueno para su deporte. Bueno, seguramente con implementar, evidentemente, como tú comentas, no todos llegarán o no todas llegarán a ese máximo nivel de competición, a ese máximo nivel de rendimiento, pero sí que vayan incluyendo pequeñas píldoras que les ayude ya no solo en el ámbito deportivo, sino en su salud en general y a lo largo de toda la vida. Pero claro, cuando comentas, si yo llego, yo lo hago, pero si yo en el club digo el fin de semana, lo ideal es dormirse a la misma hora y levantarse a la misma hora, cuando algunas se levantan pues, a las 6 de la mañana para ir al cole, bueno, me van a decir, sí, te lo vas a levantar tú a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, Entonces, por eso que choca un poco. Choca un poco en ese sentido. Pero bueno, sí es verdad que tenemos una labor también como preparadores físicos o el resto de profesionales en torno al deporte de educar en este sentido. Quería preguntarte, Carlos, por unas últimas preguntas de esta entrevista. Otra de las publicaciones que vi que teníais publicadas es esta que comentabas que habíais ampliado la muestra en 133 deportistas y habíais valorado la función neuromuscular, ¿no? A través del CMJ y ya habías hablado tú al principio de que hay diferentes test a nivel de rendimiento que ayudan a medir esta fatiga, aunque no sabemos muy bien qué es exactamente y qué nos está diciendo la fatiga. Pero yo tenía una curiosidad a nivel ya metodológico y es una curiosidad un poco personal. Claro, porque eran muchos deportistas en una competición que duraba muy poco tiempo. ¿Cómo llevasteis a cabo todo esto? Porque sí, los países deben estar a favor, pero después hay que ponerse a hacerlo, ¿no? ¿Erais muchos, no? ¿Cómo lo organizabais? sí, claro. Eso fue un esfuerzo realmente conjunto con las diferentes federaciones, y es parte del precio que tuvimos que pagar para tener acceso a esta base de datos y a realmente hacer pues colaboraciones con ellos y ciencia eh, realmente en la práctica. Pero, y bueno, y todo eso conllevó visitarlos antes, ir a las federaciones, pues reunirme personalmente con los preparadores físicos, llevarles el equipo de medición, mostrarles cómo utilizarlo, asegurarnos que todos estábamos haciendo las mismas pruebas. Y al final de cuentas fui afortunado que los preparadores físicos de cada selección pues tomaron la tarea de recolectar las pruebas. Yo estuve en el campamento con la selección de Inglaterra como parte de su staff, entonces esa fue la que fue un poquito más fácil porque era yo recolectando los datos, pero ese era uno de los 5 países. Pero al final de cuentas, en los otros 4, pues los preparadores físicos recolectaron, que en papel suena muy lindo y muy fácil, todos de acuerdo y todos contentos, pero ya en la realidad y cuando estás limpiando tus datos te das cuenta que es una de las limitantes de hacer investigación en la práctica que decíamos al principio, y es una que todavía no sé
cómo contrarrestarla, y es que realmente los atletas están ahí para competir y para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, si están un poquito cortos de tiempo, lo primero que se va del calendario o del plan son las pruebas. Tenemos algunos datos que no, no tenemos algunos datos, mejor dicho, algunos días que se perdieron de pruebas o datos incompletos, eh, pero al final de cuentas es algo que pasa. Pero afortunadamente, eh, creo que con comunicación, demostrando interés con nuestros partners de investigación, digamos, agregándoles valor realmente, escuchando lo que necesitan y teniendo todo el mundo de acuerdo, fue que realmente se pudo tener esto funcionando. Y de los resultados obtenidos en este trabajo, ¿qué nos puedes contar? Y también qué aplicaciones prácticas habéis visto. Sí, una de las preguntas de investigación principales era, ¿tienen tiempo suficiente de recuperarse entre partidos? Porque se juega al cuarto día, juegan, o sea, cada 96 horas. Sabíamos por investigaciones anteriores que toma más o menos 72 horas para recuperarse completamente de un partido de rugby, pero eso es un juego aislado. No sabíamos qué es lo que pasa si tenés un juego contra otro, eh, encadenados. Encontramos que es suficiente el tiempo. Los jugadores parece que sí se recuperan en promedio. Por supuesto, hay ciertos jugadores que no logran recuperarse, pero la tendencia y el promedio del grupo es que la función neuromuscular regresa a su funcionamiento normal, digamos, a las 48 horas más o menos. Eso es el salto contra movimiento. Y el wellness parece ser un poquito más sensitivo, digamos, y puede detectar alteraciones en fatiga hasta las 72 horas más o menos al tercer día. Pero al cuarto día ya ambas mediciones vuelven a lo normal, en promedio otra vez. Ahora el siguiente paso, y es en lo que estoy ahorita terminando de limpiar los resultados, es ver qué es lo que pasa con los jugadores que no se recuperaron, porque preparadores físicos y gente que trabajamos en ciencia, pues a veces creo que cometemos el error de obsesionarnos en pequeños detalles y en monitorizar todos los días y mantener todo perfecto, pero en la práctica creo que a todos nos ha pasado. Hablamos con algún jugador en la mañana del partido, preguntamos cómo se siente y te dice que está cansado, que no se siente bien. Igual sale a la cancha y tiene el mejor partido de su vida. Entonces, Sí. ¿realmente qué tanto importa? Entonces lo que estamos haciendo ahora es buscando relaciones entre el estado de recuperación de cada individuo durante este torneo en el día del partido y su rendimiento en la cancha durante ese mismo partido, a ver si podemos encontrar algo. Bueno, suena muy interesante y seguramente es una cosa que yo en mi línea de doctorado de algún modo también queremos empezar a investigar, aunque no es la prioridad y ya sería una parte como secundaria, digamos, ¿no? Que es esta relación que se encuentra no solo entre el control que se puede hacer, la monitorización de la carga, pues ya más sea la carga fisiológica o la carga externa, sino también un poco el estado de ánimo. A pesar de que lo puedas controlar todo, puede ser, como tú comentas, que hagas el mejor partido de tu vida, ¿no? Al final hay más variables, más factores pues, de percepción, de toma de decisión en el campo, que hace que en los deportes de equipo no sea tan sencillo, quizás. Quizás en deportes de carácter un poco más individual, donde no hay una toma de decisión relevante para ganar o no, puede ser que sea más fácil, ¿no?, de controlar. Porque quizás tenemos este hándicap en los deportes de equipo que nos puede costar un poquito más, seguramente, de llevar a cabo. Definitivamente. Quería preguntarte, Carlos, una última pregunta que ya más o menos hemos cubierto el tiempo que siempre más o menos tenemos pactado. Desde la experiencia que tú tienes, que es una experiencia diferente sobre todo a la mía, ¿no? A la formación que tenemos los preparadores físicos de base y el recorrido que hacemos, pero desde tu experiencia y la posición que ocupas tú, ¿hacia dónde crees que está evolucionando o hacia dónde te gustaría que evolucionase el mundo del alto rendimiento en cuanto al entrenamiento y al control de todas estas variables que hemos hablado durante esta charla?
Yo soy de la idea que menos es más. Em, las ciencias del deporte es una disciplina relativamente nueva, especialmente tan orientada al alto rendimiento y al entrenamiento deportivo. Y, y por lo mismo es una disciplina que todavía tiene mucho que aprender y está aprendiendo mucho de otras ramas de la ciencia, donde otras ramas de la ciencia lo que buscan es simplificar y optimizar en lugar de complicar las cosas. Y creo que en el mundo del deporte muchas veces pecamos de complicar las cosas, hacer las cosas más complicadas de lo que son y obsesionarnos con detalles que a veces no son relevantes, eh, o utilizar palabras o términos complicadas para describir procesos simples. A mí me gustaría, y yo creo, y hay mucha gente que lo está haciendo de esa manera, tratando de hacer el proceso de entrenamiento mucho más fácil para el entrenador y para el atleta, que son realmente para quienes nosotros trabajamos, y no tratar de complicárselo, sino facilitarlo.